Yo quisiera hablaros hoy de la Reforma. Como veis, en el boletín hemos puesto un artículo de carácter histórico, que no acostumbramos a hacerlo, pero son los 500 años de 1517, de aquel día en el que se tiene constancia que Martín Lutero clavó las tesis de lo que él veía que estaba mal. Y realmente yo creo que como Iglesia, aunque nosotros no somos luteranos, pero como Iglesia sabemos que eso fue un momento crucial de la historia de los propósitos de Dios en este mundo a través de la Iglesia, cómo el Señor, en un momento que la Iglesia se había ido deslizando y se había ido apartando, pues que el Señor, a través de un sencillo monje agustino, dio un golpe de volante muy fuerte que enderezó en buena parte. No es que la Iglesia reformada sea perfecta, ni que Lutero lo fuera, ni mucho menos, ¿no? Pero sabemos que en la providencia de Dios eso tuvo muchísimo sentido y cumplió los propósitos de Dios. Lutero fue un buen estudiante, ¿no? En muchos sentidos Lutero es un gran ejemplo. En otras cosas es hijo de su época y se equivocó, estaba sujeto. Yo cuando leía y repasaba las historias, ¿no?, de lo que tiene que ver con ese momento de la historia, veía hasta qué punto fue una época convulsa, ¿no?, que nosotros podemos hacernos una idea con lo que hemos vivido estos días de ¿y qué va a pasar? ¿Y qué van a hacer? ¿Y cómo van a reaccionar? En los días de Lutero era esto multiplicado por 1000, ¿no? Era una situación de locura. Porque pensad que Lutero fue como David cuando se enfrentó a Goliat, con la diferencia de que el Goliat de Lutero llevaba túnica larga, era el de Roma, era el Papa de Roma, y era el imperio de la Iglesia Católica Romana por una parte y el imperio de Carlos V por otra. Y ese hombre, que era un monje de una familia humilde, poco a poco el Señor le fue dando luz y levantó su voz. Y muchas veces no sabía si al día siguiente la podría volver a levantar, porque su cabeza estaba puesta a precio desde hacía mucho tiempo. Entonces realmente es un momento muy, muy interesante en el que vemos cómo el Señor transforma la vida de Lutero, transforma la vida de un joven monje atormentado en un hombre de Dios que, como David, es capaz de enfrentarse a sus Goliat, por la gracia y el poder de Dios, ¿no? Y en ese sentido nos debería animar a nosotros, porque a veces, ¿no?, las circunstancias que vivimos parece que nos desanimen, que nos abatan y que al final nos minen la moral. Y no debería ser así, porque también, tanto en las páginas de la Biblia y sobre todo en ellas, como en las páginas de la historia, vemos de la fidelidad y del poder de Dios en la vida de sus hijos para salvarnos y para ayudarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos, a cumplir el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y me gustaría hablaros hoy de Lutero y los propósitos de Dios para su Iglesia. Hemos hecho una larga lectura en donde tenemos los 5 solo y los 5 todos, en un sentido, ¿no?, de la Reforma. En esta larga lectura yo quisiera empezar hablando, como os lo estoy haciendo, hablando de Lutero. Lutero, que había sido un muy buen estudiante, pues podemos tomar un buen ejemplo, ¿no?, porque seguro que él, bueno, lo que es cierto es que no perdía el tiempo con las redes sociales y todo eso, ¿no? Cuando lo encerraron allí en el castillo de Erfurt, de Wartburg, cuando lo encerraron allí, pues él en aquel tiempo no sé cuántos libros escribió. Y además tradujo el Nuevo Testamento a partir del texto griego que había recopilado Erasmo de Rotterdam. O sea, realmente tenemos un hombre en ese sentido ejemplar, porque era hijo de una familia humilde de campesinos, pero que ya sus padres le transmitieron unos principios de esfuerzo, de trabajo, de laboriosidad importantísimos. Pues los padres también pasaron de ser personas realmente campesinos alemanes a ser personas de una cierta holgura, ya que con su trabajo y con la compra de minas y su duro trabajo llegaron a
a subir realmente en cuanto a su posición económica. Tanto es así que Lutero, cuando hubo completado su bachiller en filosofía y después su maestría en filosofía, el padre le dijo: tú vas a ser abogado. Y ya lo encarriló. Los padres de aquella época tenían autoridad, Le dijo: Lutero, segundo hijo de mi familia, tú vas a ser abogado, como aquí, que había el hereu y el segundo era eclesiástico normalmente, ¿no? Pues bueno, en Alemania se ve que el padre lo enfocaba diferente y al final acabó como en Cataluña. El segundo fue eclesiástico, que era Lutero. ¿Qué le pasó a Lutero para que hubiera ese cambio de orientación tan grande en su vida? El padre, animadísimo de ver las buenas notas, sacó la segunda nota de su promoción en su maestría de filosofía, había aprendido los grandes clásicos y el padre le orienta a la Facultad de Derecho de Erfurt. Y entonces, cuando Lutero, un día tempestuoso, va con un amigo, cae un rayo y toca al amigo, al compañero que iba andando a su lado. Y Lutero vio en esto, pues, algo de Dios, algo clarísimamente de Dios, que había preservado su vida. El rayo podía haber caído sobre los dos y a él prácticamente no le afectó, aunque su compañero realmente pues quedó muy afectado por esa situación. Como os digo, eso hizo a Lutero que en aquel momento se diera cuenta de que él no quería dar el enfoque que su padre terrenal quería que diera su vida. Y entonces optó por el enfoque de su padre celestial. Y en vez de continuar unos estudios de derecho a los que ya se había inscrito, cambió y entró como un monje agustino, eremita, es decir, de clausura, en una orden que vivían de la mendicidad, muy austera, con unas normas de vida increíblemente duras y disciplinadas. Lutero entró en esa orden monástica, porque entendió que su vida él quería que fuera para Dios, y buscando a Dios, buscando la salvación de Dios, con la mentalidad de su época, pensó que el lugar donde mejor la podría encontrar sería en un convento, entre los monjes, y allí que se fue. Entonces esto nos hace pensar de cómo Dios incide en nuestra vida para que se cumplan sus propósitos. Y si hace falta, envía un rayo, ¿verdad? Yo espero que no nos envíe ningún rayo a nadie de los aquí presentes, pero hay personas sobre las que han caído varios rayos y no han muerto, O sea que hay rayos de aviso, ¿no? Y entonces yo espero que el Señor, que normalmente nos habla y nos avisa a través de su palabra, no tenga que recurrir a esas grandes descargas eléctricas que constituyen los rayos, que pueden ser, ya sabéis, tan peligrosos. Lo cierto es que el primer propósito de Dios que Lutero había entendido muy bien en ese momento que dijo: yo voy a ir al monasterio, es que seamos santos y obedientes. Lutero vivió años y años en esa orden monástica intentando ser santo y obediente. Y cuanto más lo intentaba, más le costaba. Y cuanto más lo intentaba, ya sabéis, con todo lo que en el convento se practicaba como ayudas, que eran largos periodos de oración y de ayuno, flagelo cuando la carne se rebelaba, pues látigo y dureza y golpear el cuerpo para someterlo, y después también, por supuesto, pues todo lo que sería la disciplina de la obediencia a las autoridades de aquella orden, el estudio de la palabra y de los padres de la Iglesia. Lutero estaba de lleno buscando la santidad y la obediencia. Aún después del rayo, Lutero no iba por el buen camino, no encontraba lo que buscaba. Era un joven atormentado, a pesar de que como estudiante siguió desarrollando con brillantez los requerimientos que le hicieron bachiller en teología y después maestro en teología. Incluso el director de esa orden había pensado en él para sucederle y para que fuera el doctor de esos conventos
agustinianos que había en aquella región de Alemania. Pero juntamente con este aparente progreso y que las cosas las hacía bien y recibía el reconocimiento, juntamente con esto Lutero interiormente estaba cada vez peor. Se sentía juzgado y condenado por Dios, se sentía lejos de Dios. Todas las disciplinas eclesiásticas que practicaba, ascéticas, de todo tipo, lo que hacían era mostrarle cada vez más su pecado. Tenía miedo de Cristo, de ese Cristo que ellos tenían tan presente en los crucifijos que había por el convento. Él tenía miedo. Hubo épocas en las que, así lo escribe él, hubiera preferido nombrar al diablo que al Cristo de la cruz que teníamos prácticamente omnipresente en todos los lugares. Así que todo esto lo vemos aquí en el texto que hemos leído. Nos habla de que el propósito de Dios para nosotros como Iglesia, como lo fue para Lutero, es que como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos de la carne, versículo 15, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. Y entonces, si invocáis por Padre a aquel que sin aceptaros en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Yo creo que en este pasaje se nos habla del sola gracia. ¿Verdad? Este es una de las columnas de la Reforma, sola gracia. Esto contrastaba con la actitud de Lutero de adquirir méritos personales delante de Dios, de abundar en buenas obras, de obedecer, de sacrificarse, de presentar a Dios toda una serie de sacrificios y cosas que pudieran ser meritorias. En la iglesia de Federico el Sabio, la iglesia de Wittenberg, donde él clavó las 95 tesis, había reliquias que acumulaban 130.000 años de indulgencias. En esa iglesia el propietario, que era un noble alemán, rico, muy piadoso, un creyente, había ido comprando reliquias de trozos de la cruz de Cristo, huesos de tal santo, y había acumulado 130.000 años de indulgencias. ¿Vale? Lutero estaba en esa mentalidad, no por las indulgencias que pudiera comprar por los méritos de otros, sino que él se dedicaba, se esforzaba, se sacrificaba para acumular méritos personales, hasta el punto de que un día él se sintiera suficientemente obediente y santo como para decirle: aquí me tienes, Señor, soy digno de ti y de tu gracia. Esta era la educación teológica que Lutero había recibido. Y cada vez se hundía más. Cada día se esforzaba, pero cada vez se hundía más, porque nunca se sentía aceptado por Dios. Él buscaba el favor de Dios, la gracia de Dios, la aceptación de Dios, un Dios favorable, y no lo encontraba por ese camino. ¿Sabéis? Esto me ha hecho pensar que se parece mucho este itinerario espiritual de Lutero al de Pablo, al del apóstol Pablo. Pablo también, como fariseo, se había esforzado enormemente en ser irreprensible, en obedecer los puntos y las comas de todos los mandamientos de la ley, ¿verdad? Las jotas y las tildes. Pablo estaba ahí en ese buscar la salvación por la obediencia a la ley de Dios, por méritos personales y no por gracia. Y de nuevo encontramos una persona que cuando tiene que escribir
de esa etapa de su vida. En Romanos 7, por ejemplo, dice que el bien que hago, el bien que quiero hacer, no hago, y sin embargo el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Y hallo esta ley en mí, que el pecado está en mí y me domina, ¿no? Y entonces al final de ese capítulo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para decir como un grito de victoria y de júbilo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pregunta, y entonces dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. ¿Verdad? Es Jesús quien nos salva. Y Pablo en Filipenses capítulo 3 nos habla de cuando él descubre lo que descubrió después Lutero. Filipenses capítulo 3. Entonces, el Pablo que dice que era un judío circuncidado al octavo día, Filipenses 3:5, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley. Fijaros en esta frase: la justicia que es en la ley, en la obediencia a la ley, por medio de la obediencia a la ley. En cuanto a esto, irreprensible. Había obedecido todo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así que Pablo plantea el mismo dilema que vivió Lutero, que buscaba su propia justicia, la justicia de la obediencia, la justicia de las buenas obras, de los méritos personales, de los sacrificios, de las privaciones, de las oraciones, de los ayunos, y cada vez estaba más hundido y se sentía más condenado y más lejos de Dios, hasta que descubrió la gracia de Dios que nos reviste de su justicia en Cristo Jesús. Y de esto es de lo que habla el texto de Primera de Pedro, cuando dice que hemos sido redimidos no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, sin mancha, sin contaminación, destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos, por amor de vosotros. ¿Verdad? Fijaros, por amor. Cristo fue enviado por Dios por amor. Sola gracia. Por amor. La sola gracia es la única manera de poder acercarnos a Dios, de poder ser aceptados por Dios, perdonados, amados, perdonados por amor y justificados en Cristo Jesús. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque hemos tenido amplia y generosa entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Así que hemos de decir, con la palabra de Dios y con Lutero, sola gracia. Por la sola gracia de Dios estamos aquí. Todos los que estamos aquí venimos porque la gracia nos mueve y nos conmueve, nos llena de gratitud, y venimos aquí para celebrar juntos la gracia simbolizadas en este pan y en este vino, que nos hablan de Cristo, el Cordero de Dios, sacrificado por nosotros, que nos redime con su sangre y predestinado desde antes de la fundación del mundo. El amor de Dios previó y proveyó la única forma en que podíamos ser salvos, que era el sacrificio de su Hijo en nuestro lugar y a nuestro favor. Y esto por fin lo entendió Lutero, como veremos, ¿no? Lutero llegó un momento que, habiendo sido tan buen estudiante primero de filosofía y después de teología, se le encomendó la enseñanza de la palabra de Dios, y cuando él empezó a enseñar lo hizo en el libro de los Salmos. Estuvo 3 cursos enseñando el libro de los Salmos, y después durante unos cursos más, 2 cursos más, enseñó Romanos. A ver si lo tengo anotado por aquí para no olvidarme de las fechas. Enseñó Romanos
Efectivamente, 2 años los Salmos y después 1 año Romanos y 1 año Gálatas y después la carta a los Hebreos, ¿verdad? Desde 1513 hasta 1518, ahí está la fecha que celebramos hoy, está ahí, el 31 de octubre de 1517. Lutero, en esa época de su vida, estaba estudiando mucho la palabra de Dios y enseñándola. Y fue entonces, precisamente, no fue cuando leía a Aristóteles, cuando leía a Tomás de Aquino o a Guillermo de Ockham, no fue cuando él conocía todos los clásicos romanos y griegos, cuando estudiaba filosofía, no, fue cuando estudió la palabra de Dios, que él entendió en Romanos, y ese es el texto que Dios le reveló y le dio luz para que él pudiera entender, hablando de este tema, de la justicia de Dios. Fue precisamente en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Lutero entendió que no era la justicia de Dios, no es que Dios es un juez en este sentido recto, imparcial, que va a pagar a cada uno según sus obras, según lo que haya hecho, según lo que haya dejado de hacer, sino que además esto es así. Dios es un juez justo, recto, santo, que va a dar a cada cual conforme a sus obras. Pero Dios nos da su justicia. Dios nos reviste de la justicia de Cristo. Jesús, que fue perfectamente obediente siempre a la voluntad del Padre, nos comparte con nosotros su perfecta obediencia y justicia y nos reviste de ella a los ojos de Dios. Por esto en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, por medio de la fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Y Lutero entendió que era la justicia que Dios nos daba en Cristo. La justicia que no podíamos conseguir por nosotros mismos, pero que era un don de Dios por su gracia. Y entonces esto fue lo que cambió radicalmente la vida de Lutero. Esto nos lleva al segundo propósito de Dios para nosotros, para su Iglesia. Una segunda gran verdad que entendió Lutero muy bien, que es la sola fides, ¿no? ¿Dónde lo encontramos esto? Pues si seguimos leyendo en Primera de Pedro, nos dice que el Cristo, el Cordero de Dios, ha sido manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros, versículo 21, mediante el cual creéis en Dios. Fe, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza, para que vuestra fe, sola fides, y esperanza sean en Dios. Y entonces nos hablará también de purificar nuestras almas por medio de la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido. Segundo propósito de Dios es que abunde en nuestras vidas la fe y el amor. Este amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Esta segunda gran verdad, la sola gracia, la primera, sola fides, la segunda, es tan importante para nosotros como lo fue para Lutero. Por fe hemos creído, por fe hemos recibido el perdón de Dios y su gracia, pero solo por fe podemos seguir adelante. Porque si seguimos mirando a nuestro alrededor, como Pedro, miramos las olas, miramos los vientos y nos sentimos en situación de debilidad y podemos hundirnos al momento en esas aguas. Pero Cristo está ahí para que confiemos en Él. El Señor Jesús nos sigue extendiendo la mano para que nos cojamos fuerte y podamos andar sobre las aguas. Sola gracia, sola fe, y que el amor abunde. Hermanos, ¿verdad? Cuando conocemos al Señor y obedecemos su palabra, nos damos cuenta que el amor fraternal es lo más importante en la Iglesia, porque seguimos siendo pecadores, ¿verdad? Esta es otra frase
de Lutero que se conoce muy bien en latín, simul peccatoris, simul justus, ¿no? Somos a la vez justos y pecadores. Pecadores no dejamos de serlo, aunque hemos sido justificados y por lo tanto también somos justos porque hemos sido justificados por la obra de Jesucristo ante Dios. Así que por medio de la fe el Señor nos pide amaos. Amaos unos a otros. En esta época, cuando hablamos de amor, pensamos en fuertes sentimientos, ¿verdad? El amor es sobre todo un sentimiento, es algo romántico, es algo que mueve los corazones de las personas, que les hace a veces hacer locuras, ¿no? Así es como la sociedad nos habla del amor. Pero en la Biblia, que sí, que nos dice que el amor es una cosa de sentimientos, por supuesto, pero también el amor es una cuestión de hechos. Hechos son amores y no buenas razones, ¿verdad? El amor también es una cuestión de sabias decisiones, de hacer lo correcto, aunque a veces los sentimientos no acompañen. Esto también es el amor, según la palabra. Hemos renacido, hemos sido purificados de nuestros pecados para el amor fraternal no fingido. Está excluida toda hipocresía, pero además nos habla de amarnos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Cuando se traduce esa palabra entrañablemente, es una palabra que habla de fuerza de voluntad, de esfuerzo. El amor de Dios, que es un amor siempre que busca el bien de los demás, es sacrificado, implica esfuerzo. Cuando Pablo habla del amor, dice la obra de amor, ¿no? Y nos habla realmente de un trabajo, de algo que el amor no siempre es evidente ni automático, a veces implica sacrificios, esfuerzos, a veces no nos sale eso, pero el Señor dice, esto es lo que quiero de ti, que ames. ¿Y qué hacemos cuando no hay sentimientos? Pues hacer lo correcto y pedirle al Señor que vengan los sentimientos, ¿no? Porque los sentimientos son, en este sentido, son mucho más incontrolables que la voluntad o la razón humana, ¿no? Yo no siempre controlo mis sentimientos. A veces te puedes ver embargado de una emoción muy fuerte, de ira, de enfado, o a veces de ternura, a veces de tristeza, ¿no? Que te lleva a las lágrimas. No controlamos los sentimientos, pero sí que podemos poner en las manos del Señor, ver las cosas con claridad, hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios y pedir que Él en su gracia haga que los sentimientos sigan las acciones y sobre todo lo que el Señor nos plantea en su palabra. Así que me gustaría que también veamos el tercer propósito de Dios para la Iglesia, que es que crezcamos espiritualmente por medio de la palabra, ¿verdad? Versículo 23, siendo renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Esta es, versículo 25, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Antes os comenté, ¿no?, cómo Lutero, mientras era profesor porque él enseñó a Aristóteles, después le encomendaron que enseñara las sentencias de Pedro de Lombardía. Mientras él estaba enseñando esas otras cosas, que eran también las que estudiaba, las que había estudiado cuando hacía filosofía, Lutero no encontraba la paz. Lutero no se sentía cerca de Dios. Lutero no experimentaba la paz y el gozo de la salvación. Perdón. Pero cuando el Señor en su misericordia hizo que Lutero estudiara cada día a fondo la palabra, le dedicara horas y horas, decenas de horas a la semana, centenares y centenares de horas. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Cuando estamos débiles espiritualmente, nos falta la vitamina P de la palabra.
¿verdad? No la he visto, médicamente esa vitamina no la busquéis, no sé si existe, pero nos falta la vitamina P de la palabra, porque la fe viene por el oír la palabra, porque la palabra de Dios es la que nos ha hecho renacer espiritualmente, porque la palabra de Dios es como dice Pedro a continuación, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación y acabéis gustado la benignidad del Señor. Necesitamos mucho alimento espiritual. Primero leche, la leche espiritual más adecuada para las personas que están empezando, y después el alimento sólido. La palabra tiene todo el alimento espiritual que necesitamos. Lo que pasa que a veces nos lo tomamos como la homeopatía. ¿Verdad? ¿Qué es la homeopatía? Es el principio de las vacunas. ¿Verdad? Hay una bolita, una pastillita, de lo que sea, y allí han ido reduciendo una sustancia y al final han impregnado un poquito aquella bolita que te vas a tomar o lo que sea. Y a veces nos pensamos que la palabra de Dios, con que nos tomemos nuestra dosis homeopática diaria, ¿verdad? Un versículo. No, hermanos. La palabra de Dios, cuando Pablo escribía cartas, no escribía palabras, escribía cartas, no escribía versículos, escribía cartas. Y los que recibían las cartas no leían capítulos o versículos, leían cartas. Y nosotros necesitamos recuperar esta forma de leer y de entender la palabra de Dios. Necesitamos leer más y mejor. Necesitamos entender las cosas bien. Pero ¿cómo lo vamos a entender si nos tomamos una dosis homeopática el día que nos acordamos? ¿Cómo lo vamos a entender? ¿Verdad? Necesitamos dedicarle tiempo y voluntad y esfuerzo, buscar ayuda de que el Señor haya puesto a tu lado hoy en día, ¿verdad? En internet, que buscas, quiero oír un mensaje del tema de la paz, y te sale. El problema es que te van a salir 1000 mensajes y vas a tener que saber escoger cuál escuchas. Pero, ¿verdad? Hoy en día tenemos miles y miles de ayudas para poder conocer la palabra, entenderla mejor, porque la palabra, hermanos, es una cuestión de impregnación, ¿vale? No es una cuestión de pequeña dosis homeopática. Necesitamos estar impregnados de la palabra, que la palabra de Cristo more con toda abundancia, en vosotros. Como decía Moisés a Josué, que cada día leas la ley y medites en ella, porque entonces el Señor te bendecirá y todo te saldrá bien. Cada día, de día y de noche, ¿verdad? Necesitamos volver a recuperar la visión que hemos tenido en algún momento de nuestra vida. Hemos tenido una actitud mucho más correcta quizá que ahora con la palabra. La hemos valorado, hemos visto que es un tesoro, le dedicamos tiempo, esfuerzo y horas, porque ella tiene que llenar nuestra vida, y no se llena con pequeñas porciones casi invisibles. Se llena cuando leemos y nos empapamos y nos impregnamos de ella. Hay medicación, ¿verdad?, de este tipo. Hay medicación que no actúa ni el primer día, ni el segundo, ni el tercero, va actuando de una forma gradual. Has de impregnarte de ella. Pues ahí está, hermanos. Hemos de recuperar el valor de la Sagrada Escritura, como decía Lutero, la sola Escritura, en contraste con las buenas obras, con los méritos, con los sacrificios y todo, y las indulgencias y todo, la gracia de Dios, en contraste con la autoridad de los padres de la Iglesia, de los concilios y del Papa. Lutero dijo, sola Escritura. La palabra de Dios es nuestra autoridad final en cuanto a nuestra vida, a nuestra fe y a nuestra práctica. Y así debemos vivir, con este claro concepto en nuestro corazón. Y esto nos lleva al cuarto propósito de Dios, para Lutero, pero también para nosotros, ¿verdad? Lutero era de aquellos que decían, hoy tengo mucho trabajo, es otra frase célebre de Lutero, ¿verdad? Hoy tengo mucho trabajo,
así que en vez de orar 2 horas, por la mañana oraré 3. ¿Verdad? A nosotros 3 minutos a veces nos parecen mucho. Y nuestra mente va... Y ya cuando hemos conseguido centrar nuestra mente, entonces empieza a sonar el móvil, que nos envían un WhatsApp, que nos avisan de un correo electrónico, que otra alarma de no sé qué, del Face, de la otra del Instagram. A ver, necesitamos realmente como Lutero darnos cuenta que nunca somos más fuertes espiritualmente que cuando reconocemos nuestra debilidad de rodillas delante del Señor. Que nunca vamos a tener más sabiduría para gestionar nuestra vida y nuestro tiempo, que es oro, que es escaso, que cuando hayamos encomendado ese día al Señor en oración, y no en una fracción de segundo, sino habiendo estado allí en la presencia del Señor, habiendo puesto todas esas cosas que nos preocupan, que hemos de hacer, que a veces no sabemos cómo enfocar, que hay problemas que no dependen de nosotros. ¿Qué haremos, hermanos? Orar para que el Señor obre, para que el Señor provea lo que necesitas, para que el Señor te dé sabiduría, para que el Señor te dé luz en ese problema en el que estás como encallado. Así lo ve la palabra de Dios cuando nos dice que los que hemos gustado la benignidad del Señor nos debemos acercar a Él por medio de Jesucristo para presentar sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Lutero había estado mucho tiempo atormentado. En vez de adorar, en vez de alabar, en vez de exultar en la presencia de Dios y darle gracias y después interceder con fervor, con fe, porque sabía que Dios le escuchaba, Lutero estaba atormentado en un rincón de su celda del monasterio, lleno de temores, lleno de dudas, asaltado por toda serie de malos pensamientos, hasta el momento en que, por la gracia de Dios, por medio de la fe, por medio de la Escritura, se dio cuenta que solo a Dios la gloria. Y cuando Lutero se dio cuenta que él no había sido abogado como quería su padre terrenal, sino que al final sería maestro de la palabra como quería su Padre celestial, Lutero estaba en la presencia del Señor que 3 horas se le hacían cortas. Hermanos, en esto se parecía a Jesús. O al Pablo que nos decía orad sin cesar, o al Jesús, nuestro Señor y Salvador, que se pasaba noches enteras en oración, o que se levantaba de madrugada para ir a lugares desiertos y orar. Quizá la debilidad de nuestra Iglesia, hermanos, es que, como os decía, nos falta impregnarnos de la palabra, pero también nos falta mucha oración. Venid a orar. No vamos a ver ¿acaso la gracia y el poder de Dios? Venid el sábado a orar. Va que si lo vemos muy peligroso porque es del piso, vendremos en coches para aquí, para la iglesia. Y venid el sábado a orar. Venid los miércoles a orar. Somos 4, hermanos. Hemos sido 2 miércoles consecutivos, 4 personas. Bueno, y dando gracias porque éramos 3. ¿No? Con alegría porque vino una hermana a darnos apoyo y estuvimos orando los 4. No, de verdad, no me entendáis mal. Algunos no podéis, quedaros en paz en vuestra casa, orad con nosotros desde vuestros hogares. Por favor, lo último que yo quisiera es poner todavía más tristeza o presión en los que no podéis. Si no podéis, no podéis. Pero los que podéis, ¿por qué os lo perdéis? Venid a orar con nosotros los miércoles. Venid este sábado a las 7 a casa de Daniel y Gloria. Porque el Señor promete, explica una parábola que es muy gráfica. Hay una viuda que le pide a un juez injusto que le haga justicia. ¿No? Hay jueces así, Hay jueces así. Y le pide que le haga justicia. El juez no le hace ni caso. Es una viuda, es pobre. ¿Qué voy a ganar yo haciéndole justicia? Pero esta señora tenía tal perseverancia, tenía tal constancia, tenía tan grande necesidad de que el juez le hiciera justicia,
que iba siempre que podía. Y ya llegó un momento que el juez dice, oye, pues para que no me explote la cabeza, ¿no? Ya no sé qué hacer, es que voy a hacer una barbaridad un día de estos, le voy a hacer la justicia que me pide. Y entonces la conclusión de Jesús es, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Acaso Dios vuestro Padre no os hará justicia a vosotros sus escogidos que clamáis a Él de día y de noche? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Claro, sí, amén. La respuesta es, claro que lo va a hacer. El problema es que a veces vivimos como un trocito de esos de madera que lo tiras cuando las aguas van muy torrenciales, ¿no? Y va así, va dando tumbos, va dando golpes por todos sitios, y nuestra vida es como si nos hubieran tirado ahí en unas corrientes fuertes y a veces no sabemos ni cómo frenar para parar y orar al Señor, al Dios del que sabemos que suya y solo suya es toda la gloria. Así que hagámoslo así, hermanos. Hemos venido para ofrecer sacrificios espirituales, fruto de labios, sacrificios de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, de la ayuda mutua, de amarnos y ayudarnos unos a otros. De tales sacrificios se agrada a Dios, dice la palabra. Y esto nos lleva al quinto propósito de Dios, que Lutero entendió muy bien y que también es un propósito de Dios para nosotros. ¿Verdad? Está al final de todo del pasaje que hemos leído, cuando en el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito del Señor es que anunciemos a Cristo. ¿Verdad? Es solo Cristo. Solo Cristo nos ha redimido con su sangre. Solo Cristo nos hace aceptos delante de Dios y nos da su Espíritu para que podamos adorarle en espíritu y en verdad. Y solo Cristo debemos anunciar. No predicamos a San Lutero, no predicamos a San Calvino, o a San Zuinglio, o a San Bucero, o a todos los grandes reformadores. No les predicamos a ellos, predicamos a Cristo. Y Lutero esto lo entendió muy bien. Si algo me ha impresionado estos días que he estado leyendo la vida de Lutero, es el tiempo enorme que él dedicó a estudiar la palabra, primero, porque ¿cómo la vas a predicar si primero no la lees? ¿Cómo la vas a predicar si primero no la estudias? ¿Cómo la vas a explicar si primero no la entiendes? Lutero dedicó muchos años, muchas horas, enormemente, muchísimo más de lo que seguramente en su corta vida dedicó, muchas más horas de las que dedicaremos nosotros, aunque vivamos mucho más. Pero después él, durante los 30 años de ministerio de Lutero, un poco más de 30 años, su gran batalla, su gran ministerio, su gran lucha fue predicar y enseñar rectamente la palabra de Dios. Y como el pequeño David se enfrentó a enormes Goliat, a Carlos V, el gran emperador, que tenía un poder increíble, dominaba toda Europa, y que puso precio a su cabeza, que dio la orden de que nadie le ayudara, ni le diera un vaso de agua, ni comida, ni protección, ni refugio, ni nada. Y ahí estaba Lutero escondido por Federico el Sabio en el castillo de Wartburg. Queridos hermanos, yo creo que en esto Lutero es un claro ejemplo, como lo fue Pablo, de lo que Jesús quiere para nosotros cuando nos dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas para que las guarden. En esto Lutero, para esto quemó su vida, dio todas sus fuerzas. El Lutero de 50 y pocos años era un hombre anciano, enfermo, acabado, porque los 30 años, desde que él entendió el Evangelio, los 30 años que vivió, los quemó y los consagró a predicar la palabra de Dios.
Y no solo la providencia de Dios, solo Cristo, ¿no? El solo Cristo que Lutero predicaba es el mismo solo Cristo que nosotros debemos predicar cuando la Iglesia de Roma dice no las buenas obras, no la mediación de la Virgen, no otras cosas que dice la Iglesia de Roma, ¿no? Pero nosotros sabemos que es solo Cristo, solo su palabra, solo su gracia, solo fe y sobre todo solo y todo para su gloria. Que el Señor os bendiga.